Vamos al siguiente punto, que es la presentación de la cultura conmemorativa y actos cultos de los 150 años de la bendición de Jesucristo de la Veracruz. Y aquí quería decir que es un orgullo para nuestra hermandad que en todas las presentaciones de las efemérides importantes que hemos celebrado en estos últimos años, pues la efectúe un hermano de nuestra corporación. Si os acordáis, el 450 aniversario fundacional lo presentó nuestro hermano Javier Jiménez López de Igleta. El 75 aniversario de la bendición de Nuestra Señora de la Soledad la presentó Miguel de Morgado Conde. El 50 aniversario de la reorganización de la hermandad la presentó nuestro hermano Miguel Ángel Prieto. Y este 250 aniversario de la bendición del Santísimo Cristo de la Veracruz, y seguimos apostando por hermanos de la cofradía, porque hay madera aquí, pues tenemos a nuestro hermano Miguel Ángel Sastre Millán, muy joven, aunque nació en el siglo pasado, eso sí es verdad, muy joven, de 17 años, es hermano de nuestra cofradía desde el año 2011 y se graduó como arquitecto en la Universidad de Sevilla en el año 2019, es decir, que tiene reciente la carrera, ¿no? También cursó un máster habilitante de arquitectura en la Universidad Europea de Madrid y ha participado en numerosos programas de radio y televisión en Canal Sur o Onda Cádiz, entre otros. Actualmente trabaja como asesor, cuidado, del gabinete del alcalde de Madrid, redactando intervenciones e informes relacionados con el urbanismo, la vivienda y el modelo de la ciudad. Y además, en los ratos que tiene libre, pues se dedica a la pluma para publicar semanalmente una columna de opinión en la Voz de Cádiz. Vinculado a varias cofradías, pero el Santísimo Cristo de la Veracruz es la que le pega pellizco y ha sido, entre otras cosas, pregonero de la juventud en el año 2018. Pues bueno, todos vosotros, el presentador de los 250 aniversarios, Miguel Ángel Sastre Millán, que yo pido un aplauso. Junta de Gobierno, hermanos, amigos todos, bueno, como se suele decir, paz y bien. Yo traía una intervención extensa, preparada, pero creo que ya por la hora que es vamos a sintetizar un poco y vamos a ir un poquito por partes. Lo primero, decir que muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar hoy aquí. Siempre que uno vuelve a donde creció, pues sigue teniendo ese pellizquito de estar rodeado de gente a la que quiere, y además un lugar en el que se desarrolló un poquillo como persona, ¿no? Porque al final las cofradías te desarrollan como persona, te acercan a Cristo, pero sobre todo cuando te pillan la edad de la adolescencia, pues es un momento en el que la personalidad dicen que es cuando se matiza y cuando se construye. Entonces mi adolescencia pues al final fue aquí en Veracruz. Esa era la primera idea que os quería comentar. La segunda, como esa idea de escuela de la vida de las cofradías, pues al final las cofradías son las personas que las hacen. Y muchos de vosotros, pues lo hemos estado hablando antes, son los que estáis tirando de la cofradía en el sentido de que tanto de aporte económico como también en el día a día de esa hermandad, que sois capaces pues de emplear vuestro tiempo, como hemos dicho también muchos en su momento, para que la cofradía se mantenga y siga adelante, porque como decía Emilio, las cofradías al final las sustentan sus hermanos. En ese sentido, la intervención de hoy estaba preparada para hablar de una figura en especial, de un mecenas de esta hermandad, que fue Juan Gómez de Figueroa, que muchos de ustedes lo conocerán, y esa persona durante el siglo XVIII, esa etapa de mayor prosperidad de Cádiz, y de España también en parte, pero sobre todo de la ciudad de Cádiz, porque Cádiz se convirtió un poco en ese epicentro del nuevo mundo que se había descubierto en el 1292, pues Cádiz al final atraía a muchísimas personas emprendedoras de fuera,
y entre ellas Juan Gómez de Figueroa, que era gallego, de Pontevedra, que llegó a Cádiz, si no me equivoco, en el 1742. Pues esa persona fue uno de los impulsores de lo que hoy es esta cofradía, en tanto en cuanto que fue quien sufragó con sus propios ingresos el Cristo que hoy veneramos. Entonces, esa intervención que yo tenía preparada un poco giraba en torno a su figura, pero creo que por las circunstancias en las que estamos ahora mismo, que la hora que es, pues he querido acortarla, y toda esa información que habla de su persona está colgada en la página web, que es de donde yo he bebido para redactar la intervención de hoy, y os animo a leerla porque es realmente interesante. Y en su figura también se destaca cómo esta persona, al ser gallega, se rodeó de otros gallegos para impulsar la cofradía, y de ahí ese sobrenombre que le viene a la Hermandad de la Veracruz, de la Hermandad de los Gallegos, y también muy vinculado a ese Santiago que tenemos en el altar de nuestra hermandad. Juan Gómez de Figueroa falleció, por ahí lo tengo, en 1700 y algo, y fue enterrado debajo de donde montamos el paso de la Virgen de la Soledad cada año. Fue enterrado con el hábito franciscano, y creo que su figura al final es el precursor de una serie de personas que han ido construyendo esta hermandad, y esa era un poco la idea que yo quería lanzar en la presentación de hoy, porque sin ese tipo de personas hoy no estaríamos aquí y no estaríamos celebrando ese 250 aniversario. Por tanto, creo que Juan Gómez de Figueroa representa pues muchos de nosotros, pero en su momento fue quien impulsó ese Cristo que hoy veneramos. Dicho esto, y animándoos, como os digo, a leer esa información que viene en la página web, que la verdad que hay unas fuentes bibliográficas tremendamente interesantes, pasaría a presentar la persona que nos ha realizado esta pintura para el 250 aniversario, que tengo por aquí su currículum. No me quiero extender mucho en ese sentido porque creo que es él quien tiene que hablar, pero tenemos hoy con nosotros a José María García Gallardo, que nació en Cádiz, si no me equivoco, en el año 1975, y al que ya conocemos en esta hermandad porque ha realizado otros encargos para nosotros, pero también ha sido elegido para la pintura de este 250 aniversario de la bendición de nuestro Cristo. Desde muy joven el arte ha sido su pasión. De hecho, decidió entrar en la Escuela de Artes y Oficios y se formó junto a maestros como Alfonso Berraquero o Antonio Cerero. También, aunque ha trabajado en distintas disciplinas, pero lo que es la imaginería religiosa es al final lo que más le atrae y lo que más le gusta realizar. Tanto es así que ha podido trabajar para muchas cofradías, entre ellas algunas del Levante español. También esa faceta de pintor que él tiene, que la tenía en parte oculta durante muchas etapas, al final ha ganado la faceta de escultor. Y actualmente casi la totalidad de su trabajo se dedica a eso precisamente, a la cuestión de pintar, y en concreto sobre pintura religiosa. Pero a él también le gusta, pues en esos encargos que tiene para hermandades, para cofradías, combinar esas técnicas, y si me equivoco me corriges, con otras técnicas más contemporáneas como la pintura digital, el modelado 3D, entre otras, porque siempre le ha gustado experimentar. Y como os decía, aunque le gusta trabajar todo tipo de ámbitos, pero el ámbito cofrade es lo que da más sentido a su obra últimamente y en lo que se centra. Por tanto, vamos a descubrir la pintura y tendrías el atril para comentarlo, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Yo voy a ser bastante más cortito, no os hablo también, ni mucho menos. Bueno, la obra está intentando representar eso, la bendición, como posiblemente pudiera haber sido la bendición de la llegada del Cristo. Si se dan cuenta, realmente poco ha cambiado
una imagen de lo que hay hoy en día a lo que entiendo que habría en ese momento. Como ha dicho, gracias a Figueroa tenemos Santiago, justo arriba de la capilla, y también se lo ha puesto en el sacerdote. Vale, todo está investigando mucho la vestimenta, la moda de la época. Evidentemente también tengo que poner a los padres franciscanos, a un coro de niños, a un monaguillo especial, que es mi niña. Y realmente lo que quise poner mejor dicho, lo que intenté fue aprovechar la oscuridad que tiene la capilla para que el Cristo sobresaliera más en el cuadro. De ahí la oscuridad que tiene el altar, que evidentemente en la época creo que es lo que tendría. También la luz la intento poner, entrando por la puerta del claustro, esta, para que realmente la única luz del frente fuera para el Cristo. He intentado con cuadros que me indicó, de artista gallega, intentar representar esa época porque la pintura estaba muy lazo, mucho de eso. Y realmente creo que poco más, también la perspectiva, intentando guiarla, dando un pequeño giro para que los Cristos no estuvieran siempre de frente, y eso aprovecho para que las líneas de la iglesia dirijan la mirada también otra vez al Cristo. A ella personalmente, que cuando lo dijo, asustó un poquito, pero también esa confianza que deposita en ti es la que te arma el valor y vamos a dar. Este es el nombre mío. He pensado demasiado de y nada, muchas gracias. Bueno, José María, darte yo creo que la enhorabuena por mi parte, pero en nombre de todos los hermanos, porque la pintura a todos nos ha sobrecogido cuando la hemos visto, es preciosa, maravillosa, y además yo creo que evoca mucho lo que es la familiaridad de esa capilla en la que, como os decía antes, todos hemos pasado tan buenos ratos junto al Señor. Por último y no menos importante, vamos al hueso de la cuestión hoy, que es presentar esos actos del aniversario. Entonces, vamos a empezar por ese lema que nos va a guiar en este 250 aniversario, que son las palabras de Juan en su capítulo 12, versículo 32, que rezan así: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pues bien, el 3 de marzo comenzaremos, que es la primera actividad que tenemos por delante, con un solemne rezo del Vía Crucis por las calles de nuestra feligresía, con la imagen del Santísimo Cristo. Contaremos también con el acompañamiento de la capilla musical Calvarium y el conjunto vocal Profundis de la ciudad de Sevilla. Del 7 al 11 de marzo celebraremos ya nuestro tradicional solemne quinario, un momento íntimo por excelencia en la Cuaresma, y que cambia este año su fecha, como ha comentado Emilio previamente, haciendo coincidir la función principal con ese día en el que se vota en Cabildo en 1773 que la nueva imagen de Cristo pase a ser titular. Por tanto, la función será el 12 de marzo y rememoraremos así lo que viene en el acta de ese 12 de marzo de 1773, que dice: en este cabildo los señores don Antonio Sopranis y conde de Río Molino manifestaron que el efecto de su convocatoria era para hacer presente a la cofradía que el señor don Juan de Figueroa, a su costa y devoción, había hecho construir en Nápoles una nueva efigie del Santísimo Cristo que le hacía donación a la hermandad, y dando a cada uno de los concurrentes su dictamen, se acordó de conformidad admitir la donación que hace dicho señor, don Juan de Figueroa, del Santísimo Cristo que está presente y que ha hecho venir de Nápoles. Que éste desde luego se coloque en el altar y la capilla de la hermandad para que a esta única y singular imagen de nuestro Señor crucificado sea la que se le tributen los cultos y adoraciones que se acostumbran por esta cofradía y son debidos a la representación que significa.
Por tanto, como reza aquí también, pues sabemos ya esa procedencia napolitana del Cristo. Tras la Semana Santa, el Rosario de la Aurora, Corpus Christi, los cultos de septiembre y un largo etcétera de actos que celebraremos tradicionalmente, como todos los años y Dios mediante, tendremos también el 23, 24 y 25 de noviembre un solemne triduo de acción de gracias en el que predicará nuestro hermano, don David Gutiérrez, fray Joaquín Pacheco, quien predicara el quinario de 2016, y Pedro José Rodríguez Molina, que también casi todos conocemos. El 26 de noviembre, domingo de Cristo Rey, será la solemne función y Te Deum en acción de gracias por nuestro Señor, el Santísimo Cristo, y la presidirá, Dios mediante, nuestro director espiritual. En paralelo también vamos a disponer de una serie de actividades en las que se están trabajando, por ejemplo, una exposición, un ciclo de conferencias, la publicación también de un libro escrito por nuestro hermano don Alfredo García Portillo, con un estudio exhaustivo de la historia de la hermandad desde su fundación hasta principios del siglo XIX. También realizaremos el Camino de Santiago como actividad para fomentar la convivencia entre hermanos y también pues, para volver a esas raíces de alguna forma gallegas que tiene esta hermandad. Y antes de finalizar, también quisiera destacar un proyecto que tenemos en la hermandad preparado para este año, que no es un proyecto solo de la hermandad, sino que yo lo consideraría, y posiblemente coincidáis conmigo, un proyecto de ciudad para Cádiz, que es la instalación de un retablo cerámico en la plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz, en lo que sería la fachada del convento de San Francisco. Sería diseño del malagueño Estudio García Romero y estamos todavía pendientes de los trámites administrativos pertinentes, pero yo creo que es un deseo de todos que esto llegue a buen puerto, porque como os digo, no es solo una cuestión de nuestra hermandad, sino un proyecto en su conjunto de la ciudad de Cádiz. Por tanto, para concluir, pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta presentación. Como os digo, es un placer volver a donde uno creció y hizo tantos amigos y estuvo sobre todo, lo más importante, junto al Señor, y aprendió a que lo central en la vida es esa cuestión, el estar siempre junto al Señor y junto a la Virgen, y que al final, pues, yo creo que estos 250 años nos indican que somos lo que somos, porque el Santísimo Cristo de la Veracruz ha estado sosteniéndonos como siempre con sus brazos, como Él sostiene su cuerpo en el madero, y también que la Virgen de la Soledad pues, nos ha estado acompañando en cada paso que hemos dado en la vida. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos, deseo que este año sea muy propicio y muy fructífero, y ojalá pueda estar en la mayoría de actos que se organicen. Procedemos, por tanto, a descubrir también el boceto de ese azulejo que vamos a presentar. Está ahí.